Hola a todos y todas. Hoy tenemos este maravilloso tema que es el contacto y la caricia en biodanza. Eh, Uno de los módulos, digamos, pues que están conectados con uno de los poderes de la biodanza, ¿no? Que es el contacto y la caricia, ¿no? Conchi. Y tenemos a Conchi. A ver, ¿qué? Dímelo. Bueno, pues yo soy Conchi, soy facilitadora de biodanza y didacta desde hace muy poquito. Y mi tema de la monografía de titulación de didacta fue precisamente este contacto y caricias. Para mí es uno de los valores fundamentales que tiene la biodanza, porque yo vengo del mundo del masaje, de la osteopatía, donde el contacto es un contacto más exploratorio y la biodanza nos da otro tipo de contacto que es más integrador, más transformador. Y bueno, pues llevo desde 2010 en biodanza y forma parte de mi vida y de mi día a día. Y bueno, pues encantada de hablar de este tema que me apasiona. Además, este tema en concreto está muy presente en nuestra escuela, ¿verdad? Al tener como directora a Maite Bernardele, pues de alguna manera es un referente, ¿no? Y claro, está muy presente desde el minuto cero cuando comenzamos la formación y en todos y cada uno de los módulos, en talleres, ¿no? Dar importancia al contacto y la caricia. Querría comenzar, Conchi, entonces, porque nos aclararas qué es esto del contacto y la caricia desde el punto de vista de la biodanza. ¿Y qué les diferenciaría? ¿Por qué decimos contacto y caricias cuando con las caricias hay contacto y con el contacto puede haber caricias, ¿no? Efectivamente, es como hay diferencias entre una y otra, ¿vale? El contacto puede ser, aunque la palabra diga contacto y te lleve a pensar en la piel, pero el contacto tiene muchas variables. Puede ser un contacto visual, puede ser un contacto auditivo. Está más relacionado con todo el campo perceptivo, ¿vale? Mientras que la caricia es indiscutible que tiene que entrar la piel en ello. Aparte de esto, bueno, en biodanza el contacto, hablamos de contacto integrativo o integrador, o un contacto que tenga un valor afectivo, un valor de presencia, un ver al otro, por ejemplo, en el contacto visual, o un contacto de contención, o un contacto auditivo de presencia también, ¿no? Es ese tipo de contacto el que la biodanza busca, que es un contacto afectivo. Y yendo un poquito más allá del contacto, pasaríamos a la caricia, donde es importantísima la reciprocidad. Sin reciprocidad no hay caricia. No Mm. es que cuando damos caricias se tiende a pensar que uno da la caricia y el otro la recibe, pero aquí entra en valor tres fundamentos de la biodanza, que son la progresividad, cómo nos acercamos al otro, cómo hacemos ese contacto hacia el otro, va entrando poco a poco en las sesiones de biodanza y vas integrando poco a poco en tu vida, porque el biodanza no deja de ser un laboratorio en el que aprender cosas que luego tú lleves a tu día a día. Sí. Y al tratarse de un laboratorio en el que no se usa la palabra, el contacto, la caricia, tienen un valor todavía mayor porque nos da mucha información ese contacto. La piel tiene muchos receptores muy diversos y siempre se habla desde el punto de vista de los receptores cuando se han estudiado, siempre se han estudiado desde el punto de vista del dolor, porque es a lo que la medicina ha ido buscando, ¿no? Cómo quitar los dolores a la gente. Pero la mayor parte de esos mismos receptores que identifican el dolor identifican el placer, que es una de las cosas que biodanza busca, ¿no? El placer de vivir. Mm. Y tanto el contacto con como la caricia, aunque tienen un valor fundamental en la afectividad y en la sexualidad, también tienen valor en las otras áreas, ¿no? Un toque puede ser creativo, un Sí. toque puede ser vital, o te puede llevar a la relajación, que también es vitalidad.
Y la piel es un campo maravilloso de trascendencia en el momento en el que tenemos el contacto diferenciado y el contacto indiferenciado. Y en el contacto indiferenciado tú pierdes tu percepción puntual para pasar a una percepción más ampliada. Entonces, bueno, dentro de esos valores intrínsecos que tiene la biodanza, la autorregulación, que es otro de ellos, el poder poner tú los límites de hasta dónde estoy dispuesto a aceptar o hasta dónde estoy dispuesta a aceptar en el contacto, ir permitiéndote con esa progresividad de la que he hablado antes, avanzar, ¿no? Y integrar ese contacto y esa caricia. Y, por supuesto, el feedback, ¿no? El aprender a leer al otro a través del contacto, ya sea el contacto visual, ya sea el contacto de piel, ya sea el contacto de la escucha del oído, el poder ir desmenuzando estos grandes valores que nos trae la biodanza, porque el contacto y la caricia no deja de ser uno de los 7 poderes de la biodanza, uno de los mecanismos de acción sin el que indiscutiblemente la biodanza no sería biodanza, sería otra cosa, pero no sería biodanza. Y como has dicho, Maite es una gran maestra en este ámbito del contacto y la caricia y para nosotros digamos que sería, aunque todos los módulos son importantes, este es uno de los abanderados de nuestra escuela, por así decirlo, ¿no? Porque es lo que es uno de esos poderes con P mayúscula. Así es, así es. Justo me había puesto esta imagen detrás, digo, bueno, no tengo muy claro si ponérmela, ¿no? Pero aparecen, a ver que voy para acá. Aparecen este nene y esta nena, que no sabemos qué relación tienen entre ellos, pero que desde luego pues se están relacionando, ¿no? A través del contacto. Y me venía pues nuestros acariciamientos de manos tan sutiles o que generan ese momento de tanta presencia y también placer, ¿no? Entonces, ¿por qué sería importante el contacto y las caricias en biodanza, Conchi? Pues a ver, la importancia está en que son fundamentales. Sin contacto y sin caricias, no sé, la biodanza como tal no sería otra cosa, como he dicho antes. Necesitamos el contacto como seres mamíferos que somos y porque nuestro instinto gregario nos lleva al contacto y necesitamos a los demás para sobrevivir y para vivir. Mm. Entonces, poder desarrollar esto en biodanza, en un ambiente enriquecido, en un ambiente cuidado, con, con un entorno que posibilita el que nuestros miedos caigan y podamos desarrollarnos como individuos que somos y poder integrar esa identidad. La biodanza tiene ese toque mágico que a través del contacto y la caricia te lleva a la regresión y al poder sanar determinadas cosas que a lo mejor en la infancia nos perturbaron, ¿no? Y sin necesidad de meterle mente, sin necesidad de meterle interpretación. Simplemente un día te das cuenta de que hay cosas que se han modificado. Sí, me venía lo reparador, ¿no? De un abrazo que te recibe y te acoge, ¿no? Y te sostiene, como los tuyos, Conchi, que siempre valoro tanto y me dan tanto, como, tanta calidez, ¿no? Tu abrazo. Bueno, y entonces, ya hablábamos de esto un poquito ahora. ¿Hay alguna época de la vida en la que el contacto y las caricias sean especialmente importantes? A ver, Rolando tenía una frase que era cualquier cuerpo que no es acariciado empieza a morir, ¿no? Entonces, digamos que toda la vida necesitamos ese contacto y esa caricia. Necesitamos ser valorados, necesitamos ser vistos, necesitamos sentir que somos para los demás y para nosotros, para nosotras, ¿no? Entonces, es fundamental en toda la vida, a lo largo de toda ella, pero quizá
el momento principal sea el momento de las protovivencias, que son desde el momento de la concepción hasta los 9 meses. Digamos que nuestra época más vulnerable. En esta época es fundamental ese contacto, igual que es fundamental el recibir cofactores positivos. La embarazada es importante, se ha visto en miles de estudios que esté tranquila, que tenga un ambiente saludable, que no padezca un estrés o unas alteraciones en su entorno bruscas, porque eso afecta al bebé que tiene dentro, ¿no? Entonces, digamos que esa etapa es la que marca luego el resto de nuestra vida. El bebé, una de las primeras cosas que percibe, la percibe a través del tacto del líquido amniótico, el tacto del cordón umbilical. eh, la piel está hecha del mismo tipo de células madre que el cerebro y de hecho hay muchísimas neuronas y muchísimos receptores en nuestra piel. Y, y a lo largo de la infancia, de la primera infancia, es fundamental que la madre, o sea, que haya ese contacto visual en el que el bebé se enamora de la madre y la madre se enamora del bebé, porque los bebés se enamoran Mm, solo con la mirada y su tacto suavecito, delicado, que no puedes dejar de no tocar y acariciar. y Entonces, oler, que bien huelen. y lo bien que huelen, o sea, necesitas sentir, ¿no? Incorporar en ti ese recuerdo que al final es el recuerdo de cuando tú eras así, ¿no? Mm, Y mucho más se ve en el módulo, y sobre mm, todo se vivencia en el módulo, porque sí. la teoría está muy bien, pero lo importante del contacto y la caricia es vivenciarla. Sí, como siempre decimos, vamos a lanzar la teoría. Este es un módulo abierto y siempre tenemos esa posibilidad de incorporar, ¿no?, lo aprendido en nuestros cuerpitos. Y este módulo para esto es especial, claro. Así que sí, esperamos que toda esta información nos haya abierto boca para venir a acompañarnos al módulo de contacto y caricias, impartido por nuestra maestra Maite Bernardelle con el apoyo de Conchi Núñez. Y bueno, pues os acariciamos con estas palabras y queremos mucho contacto y muchas caricias para todos vosotros. Bueno, gracias, Conchi. Gracias. Un abrazo. Besitos. Gracias a todos. Chao. Chao.